Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Producción 2. El día de hoy vamos a seguir viendo el tema de batería de producción, específicamente separadores. En primer lugar vamos a ver cómo está conformada una batería, para luego centrarnos específicamente en los ya mencionados separadores. Vamos a ver qué es un separador, qué función cumple y además de esto, en qué zonas están distribuidos en la batería, los distintos tipos y demás. Para arrancar, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las denominadas condiciones de venta del petróleo. Como habíamos mencionado anteriormente, de un pozo petrolero no tenemos solamente producción de petróleo, sino que también tenemos agua y gas. Estos tres fluidos no se pueden vender juntos, ¿sí? El único que tiene elevado interés comercial es el petróleo. En segundo lugar está el gas, que también se puede vender, y el agua, que en realidad no se puede vender, sino que se lo utiliza como un recurso adicional para incrementar la producción. Eso lo vamos a ver un poco en la planta de tratamiento de efluentes. Estas condiciones de venta que vemos allí, contenido de agua menor a 1% y contenido de sales menor a 100 gramos por metro cúbico, ¿sí? Y estas sales se miden en forma de cloruro de sodio, que es la sal más común, es la sal de mesa, ¿sí? Bien, ¿quién es el ente que regula estas condiciones de venta o que define estas condiciones de venta? Principalmente en nuestro caso refinería, principalmente refinería Luján de Cuyo. ¿Por qué, digamos, establece estas condiciones? Porque básicamente sus equipos funcionan con máximo estos contenidos que nos establecen a nosotros. Es por eso que no nos podemos exceder a la hora de vender el crudo a la refinería en el porcentaje de agua ni en la cantidad de sales. Principalmente porque si nos excedemos, le cobrarían multa a la empresa productora. Bien, el contenido de agua lo regulamos a través de la batería, mientras que el contenido de sales lo regulamos a través de la PTC o planta de tratamiento de crudo. Es importante que sepan estas dos diferencias, porque si bien la batería y la planta de tratamiento de crudo suelen estar una al lado de la otra en yacimiento, son dos entidades diferentes, ¿sí? Funcionan a cargo de diferentes personas y tienen recorredores distintos y demás. La función de batería entonces, en primer lugar, es separar las distintas fases, agua por un lado, petróleo por otro y gas por otro, ¿sí? Y obviamente el agua despacharla hacia la zona de tratamiento de agua. Y la otra función de la batería es realizar el control de la producción, pues en batería también tenemos los tanques de control y los separadores de control para poder controlar la producción. Entonces es importante que sepan, les recalco, que batería tiene estas dos funciones: separación de fases y realización de control. Este esquema que ven acá es una batería bastante simple. Tenemos una zona de separadores generales, una zona de separadores de control, son las que están recuadradas en rojo. Después tenemos una zona de tratamiento de gas, que es la que podemos ver en la zona inferior, ¿sí? Sería esta, sería la zona de gas. Después tenemos una zona de acumulación de agua que sirve exclusivamente para la red contra incendios. Tenemos los tanques de control que se vinculan a los separadores de control, ¿sí? Esto está vinculado entre sí. Después tenemos el tanque cortador, que ya vamos a ver para qué sirve cuando veamos tanques. Y por último, los tanques de almacenaje, que son almacenaje pulmón. Bien. Nos vamos a centrar específicamente en los separadores en este tema. Primero que nada, quiero que sepan que hay dos tipos de separadores en este momento, en esta batería: separadores de control y separadores generales. Los separadores de control podemos ver que son más chicos, y esto se debe a que van a trabajar con la producción de un pozo a la vez para poder controlarlo. Yo no puedo controlar muchos pozos a la vez porque en definitiva no puedo tener noción de qué fluido vino de cada pozo. Es por eso que se utilizan separadores más pequeños y trabajan con un pozo a la vez. Mientras que los separadores generales trabajan con todos los pozos a la vez, ¿sí? Van a haber por lo general tres separadores generales: uno de alta presión,
otro de baja presión y el tercero de backup. ¿Bien? ¿Para qué sirve el de alta presión? Bueno, el de alta presión sirve para los sistemas de producción que producen a altas presiones. Estos son surgencia natural, gas lift y posiblemente electrosumergible. Mientras que después tenemos el separador general de baja presión que funciona para los sistemas de producción de baja presión. Esto sería bombeo PCP y bombeo mecánico. Y el otro, que es el de backup, es un separador de respaldo, ¿sí? Este separador sirve para cuando nosotros tenemos que limpiar otro de los separadores que funcionan 24 horas al día. Yo no puedo parar el tratamiento, así que utilizo el de respaldo. El de respaldo es igual al de alta presión. ¿Por qué? Bueno, porque si fuese igual al de baja presión, no podría meter los pozos de alta presión ahí, ¿se entiende? Entonces, es necesario que el separador de respaldo esté exclusivamente diseñado para soportar altas presiones. Bien, les expliqué más o menos lo que era, o sea, los separadores que se pueden encontrar en batería, pero ahora vamos a ver qué es un separador. Como leen ahí, es un recipiente presurizado que permite realizar una separación, ¿sí?, de las distintas fases que componen al fluido de producción. Estas fases, desde ahora las vamos a llamar fases, son los tres fluidos que componen nuestro fluido de producción: agua, petróleo y gas. Y es importante la parte donde dice que podemos separar en función de sus densidades. Fíjense que hay una serie de palabras resaltadas. Dice presurizado, primera separación y densidades. ¿Qué significa que sea un recipiente presurizado? Es un recipiente que funciona a una presión distinta a la presión atmosférica. Es por lo general más alta que la presión atmosférica. Inclusive el separador de baja presión posee una presión más alta que la atmosférica. Entonces es presurizado. ¿Por qué no funciona a presión atmosférica? Bueno, muy sencillo, porque el pozo, o sea, los fluidos que vienen del pozo vienen con alta presión o baja presión, pero aún así sigue siendo más alta que la atmosférica. Entonces yo no puedo hacer un cambio brusco de presión porque todo el líquido se me tiende a evaporar y básicamente me cuesta mucho separarlo después. Entonces, para evitar eso se trabaja con las presiones a las que viene el pozo. Fíjense que dice que es una primera separación, es decir, es una separación más bien gruesa, no es una separación muy fina, yo no tengo una separación excelente, sino que después el fluido lo tengo que seguir tratando. Y por último, la palabra densidades. Es decir, nosotros vimos en la clase anterior los distintos métodos para tratar eh, las emulsiones, y el método que trabajaba con densidades es el método gravitacional, es decir, básicamente se deja el fluido en reposo y se separa gracias a sus densidades. Los más livianos van hacia arriba y los más pesados van hacia abajo. El separador, si bien tiene alta presión dentro, funciona a través del sistema gravitacional, es decir, separación por densidades. Una vez hablado de esto y de lo que es un separador, vamos a ver los distintos tipos. Primero que nada tenemos separadores bifásicos y separadores trifásicos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre un bifásico y un trifásico? Muy sencillo, la cantidad de fases que puede separar. Un separador bifásico puede separar solamente dos fases, líquidos y gas. Es decir, el gas lo saca por la parte superior, como vemos acá, ¿sí?, y los líquidos los saca por la parte inferior. Fíjense que digo líquidos, es decir, el agua y el petróleo no los puede separar el separador bifásico. Por ende los tiene que largar juntos. Mientras que el trifásico puede separar las tres fases, ¿sí? El gas por la parte superior, el petróleo por la parte intermedia y el agua por la parte inferior. Fíjense que el funcionamiento en realidad es el mismo, solamente que el bifásico y el trifásico están diseñados distintos. El trifásico tiene una salida más que el bifásico, ¿bien?, que se encuentra siempre en la zona intermedia, ¿sí? Por lo general la salida de los líquidos está abajo, pero tiene una cañería, como vemos acá, que llega hasta la zona intermedia y ahí me permite retirar el petróleo. ¿Bien? Es decir, ¿cómo yo identifico
Si en batería tengo separadores bifásicos o trifásicos, muy sencillo, porque el trifásico tiene 3 salidas y el bifásico tiene 2 salidas. Y además, permítame volver hacia la imagen de batería, cuando yo tengo separadores bifásicos, tengo este tanque cortador. Pero si yo tengo separadores trifásicos, este tanque cortador no está. ¿Bien? Ya vamos a ver más adelante por qué no está. Pero vayan teniéndolo en cuenta de que no está. ¿Sí? Dentro de los separadores bifásicos y trifásicos, podemos encontrar 3 tipos también. Pueden ser horizontales, verticales o esféricos. Los esféricos, permítame arrancar por el último, los esféricos se utilizan para cuando tengo alto contenido de gas. ¿Por qué? Bueno, porque la esfera es un cuerpo que permite soportar mejor las presiones. Es por eso que cuando tengo mucho contenido de gas, se ocupa un separador esférico, tanto bifásico como trifásico. ¿Sí? El separador vertical mucho no se suele utilizar, tiene una gran ventaja que es la reducción de espacio que ocupa, debido a que está parado, ¿sí? Ocupa muy poco espacio con respecto a los otros. Entonces, en instalaciones reducidas es muy útil utilizar un separador vertical. ¿Bien? ¿Cuál es el gran problema del separador vertical? Que no me produce una muy buena separación. Es por eso que, para favorecer la separación, se instalan estos baffles que les estoy resaltando en rojo. Esos pequeños baffles hacen que el fluido vaya chocando y se vaya desprendiendo el gas. Entonces se separa mucho más fácil. Y por último, el horizontal. El horizontal es el más utilizado de todos y es el que me produce la mejor separación. El horizontal tiene un gran problema y es cuando yo tengo un alto contenido de sólidos en suspensión. Sales, arenas, arcillas, ¿bien? Porque debido a que estos son los componentes más pesados, se me depositan en el fondo del separador. Y el gran problema de que se me depositen en el fondo es que me reduce el volumen de trabajo. ¿Bien? Cuando yo tengo un alto contenido de sólidos, lo único que me queda hacer es utilizar el vertical. Porque el vertical tiene en la zona inferior un depósito para poder acumular sólidos. En caso de que tenga un alto contenido de sólidos, ocupo vertical. ¿Sí? En caso de que no tenga muchos sólidos y quiera una buena separación, ocupo el horizontal. Y en caso de que tenga mucho gas, ocupo el esférico. Esta línea de pensamiento, esta línea de razonamiento para la selección de los separadores, se aplica tanto a los bifásicos como a los trifásicos, porque básicamente son lo mismo, con la particularidad de que el trifásico por dentro es un poco distinto para poder sacarme las 3 fases en vez de 2. Bien. Ahora vamos a pasar a explicar cómo funciona un separador, ¿sí? Todas las distintas partes que posee. Para esto vamos a centrarnos en un separador bifásico horizontal. Ya les mencioné, el trifásico funciona exactamente igual, tanto vertical como esférico como horizontal. Solamente que su parte constitutiva nos permite a nosotros obtener algunas ventajas respecto de los otros. Para esto vamos a utilizar el horizontal, como les mencioné. Podemos dividir básicamente el separador en 4 secciones. Una sección primaria, que es la que vemos acá, con la flecha sería esta la sección primaria. Después una sección secundaria, que es toda esta, la cual se puede dividir en separación, sección secundaria de separación, la zona de los gases, y la zona de acumulación de líquidos. Y por último, la zona de extracción, donde tenemos una salida de líquido y una salida de gas. Bien. Entrando en la sección de separación primaria, básicamente, para que se den una idea, consiste en unos deflectores ubicados en la entrada del separador. Es decir, esta es la entrada y este es el deflector. ¿Qué particularidad tiene? Que cuando el fluido entra, choca con el deflector y desciende. Este cambio de velocidad permite hacer una gran separación, ¿sí? Una separación gruesa. Es decir, al disminuir la velocidad, le disminuye la energía al líquido. Y al disminuir la energía al líquido, me desprende el gas que tiene acumulado. Entonces, es una separación brusca, una separación gruesa,
entre gas y los líquidos. Es bastante efectivo. Si no lo tuviese el separador, estaríamos en un problema. No tendríamos una buena separación. Por eso es importante la sección de separación primaria. Además de esta disminución de velocidad para separar el gas, me disminuye la velocidad para que el fluido no entre a toda velocidad, colisione con el líquido y me agite todo y me vuelva a formar la famosa emulsión que vimos en la unidad pasada. La idea es que ir rompiendo la emulsión, no que se forme cada vez más. ¿Sí? Es por eso que no debe generar turbulencia. Como dijimos, el elemento principal de la sección primaria es el deflector. El deflector consiste en básicamente una serie de chapas. Hay un montón de tipos de deflectores, pero los más usados son los de placas planas o placas curvas o placas múltiples, que es este que vemos acá. El de placas múltiples es el más efectivo de todos y me permite una separación progresiva. Por eso se utiliza bastante. Una vez pasado, ¿sí?, la separación primaria, vamos a pasar a la sección de separación secundaria, pero solamente en la zona de los gases vamos a ver ahora. Bien. En la zona de separación secundaria es donde yo tengo una separación un poquito más fina, un poquito más meticulosa. Bien. Obviamente que acá el único que hace efecto, perdón, la única que hace efecto es la fuerza de gravedad a través de las densidades de los fluidos. Es por eso que yo lo único que tengo que hacer es tratar de favorecer esta gravedad, porque no puedo hacer nada más. Para favorecer esto se instalan unos baffles en la zona del gas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en la zona del gas se forma una niebla. Es decir, gas con líquido en suspensión. ¿Sí? Estos líquidos en suspensión, yo obviamente tengo que hacer que se vayan a la zona del líquido y no permanezcan con el gas. Porque si retiro el gas de esa forma, en realidad la separación no ha sido buena. Porque saco gas con líquido. Y la idea es sacar gas solo por un lado y líquido por el otro lado, no juntos. Para favorecer este rompimiento de la niebla, se instalan baffles. El baffle es, permítanme dibujarlo, es básicamente un semicírculo que tiene pequeñas ranuras, ¿sí?, o sea, ranuras en forma de líneas o ranuras en forma de pequeños orificios. Es como un colador. ¿Bien? ¿Para qué funciona esto? ¿Para qué sirve, digamos, estos orificios? Básicamente porque el gas pasa por los orificios, mientras que los líquidos tienden a quedarse pegados en la zona que no tiene orificios, es decir, en el metal. Al irse quedando pegados se forma como un rocío y al aumentarse el tamaño de las gotas terminan cayendo hacia el líquido. Entonces, solamente estos baffles me ayudan a, digamos, que caigan estas pequeñas gotas. Debe tenerse en cuenta que la velocidad de movimiento de este gas tiene que ser bastante baja, casi como si estuviese quieto. ¿Sí? En caso de que sea muy, muy veloz, la velocidad del gas me arrastra el líquido y no tengo una buena separación. Es por eso la gran importancia de la sección de separación primaria, es decir, el deflector. Una vez hablado de la sección secundaria, la parte de gas, vamos a hablar de la sección secundaria, la acumulación de líquidos. ¿Sí? En la acumulación de líquidos, básicamente yo también se me puede formar espuma, porque el líquido tiene gas en la parte interna, como si fuese soda o gaseosa. Bien. Para poder romper este líquido, este gas y que salga hacia la zona superior, se utilizan los llamados rompeespumas. Son unas pequeñas placas que se colocan en forma longitudinal respecto del separador, y estas pequeñas placas hacen que las burbujas de gas se adhieran al metal y terminan ascendiendo. ¿Bien? Un gran problema de la acumulación de líquido es que me forma olas. Ya dijimos que mientras más quieto esté el fluido, mejor, para que se separe mucho mejor. Si tengo olas, se va a mezclar de nuevo. Es por esto que se colocan rompeolas, son placas que se colocan de forma transversal ahora, respecto del separador. ¿Sí? Esto me permite que todo el movimiento que haya acá, ¿sí?, no se transfiera a esta zona. Y todo el movimiento de esta zona no se transfiera a la otra zona. Entonces, así evito que se mueva mucho el líquido. Se pueden poner 2, se pueden poner 3,
Se pueden poner un montón, dependiendo de la velocidad que maneje el fluido adentro. Y por último, tenemos la zona de extracción de líquidos. Vamos a entrar en la zona de extracción, perdón. Y la zona de extracción, como está dentro de la acumulación de líquidos, se puede considerar como parte de la misma. La zona de extracción de líquido tiene un problema. Para esto les voy a pedir que imaginen la descarga de agua de un inodoro o bien de un lavamanos, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema? Cuando yo tengo agua acumulada, que se va por un pequeño orificio, forma un vórtice, es decir, forma un remolino de agua. Bien, obviamente que eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque al formarse un remolino me puede succionar el gas que yo tengo por encima y me va a salir el líquido con el gas, cosa que no es favorable. ¿Sí? Para evitar esto se colocan las mallas rompevórtice, básicamente es como un tamiz, pequeño tamiz, una malla metálica que se suelda en la salida, ¿sí? Fíjense cómo está soldado acá, tiene unas pequeñas patitas, ¿bien? Y la malla va colocada sobre la extracción. Bien, cuando cuando se me va a formar el vórtice, este vórtice choca con todos los alambres de la malla y no se puede formar. Entonces, de esta forma sencilla y mecánica, evito la formación de estos vórtices y así la succión del gas. Y por último, dentro de todo lo que es la parte interna de nuestro separador, tenemos la zona de extracción de niebla. Si bien habíamos dicho que la niebla la podíamos ir rompiendo gracias a los bafles, bien, no todas las partículas o gotas de líquido, las más finas por ejemplo, terminan pasando aún así por los bafles y no caen nunca a la zona de acumulación de líquido. Por esto se pone una zona de extracción de niebla. Básicamente se conecta un extractor, como los extractores que se colocan en las cocinas. Es un extractor similar, con la diferencia que tiene una malla muy fina. Puede ser una malla de alambre, ¿sí? O puede ser distintas placas metálicas. ¿Qué hace esto? Que cuando el gas quiera pasar por las distintas mallas de alambre, por ejemplo, las gotas van a quedar pegadas en los alambres y a la larga, cuando se acumulen, van a poder decantar o caer a la zona de acumulación de líquido. El extractor de placas funciona similar, con la única diferencia que son placas que tienen esa forma ondulada. Entonces, al pasar el gas en esta dirección, tiene que hacer un camino tortuoso, es decir, un camino, un zigzag, digamos. En ese zigzag va dejando las gotas de líquido pegadas en las paredes metálicas y termina cayendo. Todos estos procesos que hemos visto de los distintos separadores, ¿sí? Volviendo al inicio, todo esto que vemos, sección de separación primaria, la sección de separación secundaria y toda la parte de extracción, son distintos métodos mecánicos. Yo le agrego cosas al separador para favorecer la gravedad, solamente para eso. Acá la única herramienta útil para separar es la gravedad, es el método gravitacional, no queda otra. Es el método más eficiente comprobado, ¿sí? Y si bien la gravedad tarda mucho, porque eso ya lo habíamos visto, es un método que tarda mucho en separarse, se puede aligerar, ¿sí? O se puede, digamos, incrementar este efecto que causa agregándole químicos con el método químico y aumentando la temperatura con el método térmico. Esta combinación de estos tres métodos me produce una muy buena separación. Hablando de los separadores, ¿sí? Tenemos que, como todo sistema instalado en una batería, tiene unos distintos sistemas de seguridad y también sistemas de control. En primer lugar, tenemos dos unidades a medir, la presión y el nivel, ¿sí? La presión me va a determinar a mí el control del gas, mientras que el nivel, el control del líquido. Vamos a hablar primero del sistema de control de salida de líquido. Para esto, lo que necesitamos es un flotador con una válvula automática, ¿sí? Es un flotador como el de las mochilas de los inodoros,
es muy similar, o el de los tanques de agua de las casas. Es similar, con la única diferencia en que este flotador está conectado a un sistema automático. Entonces, cuando el flotador llega a un nivel determinado, manda una señal a la válvula, esa válvula se abre, esta sería la válvula, esa válvula se abre y una vez abierta me desaloja parte del fluido. Cuando el separador, cuando el flotador llega a un nivel mínimo, me manda una señal que me cierra la válvula, entonces sigue acumulando líquido. Es una salida constante en realidad de agua. La idea es que la salida sea constante para que el volumen de líquido dentro se mantenga constante. Ya dijimos, este es un separador bifásico. Tiene un solo flotador y por la salida de los líquidos salen tanto agua como petróleo juntos. El separador trifásico va a tener dos flotadores, ¿sí? Uno para el agua y otro para el petróleo. En el caso del sistema de control de salida de gas, la única manera de controlar el gas es a través de las presiones. Yo no puedo controlar ni volumen ni nivel de gas, lo controlo a través de las presiones. Entonces tengo un medidor de presión, ¿sí? Que sería este, conectado a un controlador. Bien. Cuando este medidor de presión determina una presión muy alta, abre la válvula y me desaloja parte del gas. Cuando la presión es bastante baja, cierra la válvula y deja que se siga acumulando el gas. Porque, como dije, yo no puedo trabajarlo a la mínima presión porque no me desprendería el gas, el líquido, ¿sí? O si me lo desprende muy brusco y no conviene porque voy a terminar sacando líquido en la parte del gas. De estas dos unidades que mencionamos, tanto presión como nivel, obviamente que la más peligrosa, la más riesgosa, es la presión, ¿sí? Para poder controlar la presión, porque en el caso del nivel, yo si se me rompe el flotador, por ejemplo, voy a seguir acumulando líquido, pero una vez que llegue ahí, no va a haber problema, ¿sí? Puede que los sistemas anteriores sí acumulen presión, pero, digamos, este separador no tanto. En cambio, la presión del gas es un elemento de vital importancia para el control, ¿sí? Por ende, el controlador de gas, este medidor de presión, no se me puede romper. Si se me rompe, necesito algunos elementos que me permitan aliviar esta presión. Es por esto que existen los sistemas de seguridad, tanto la válvula de alivio de presión como el disco de seguridad. La válvula de alivio de presión, para que se den una idea, funciona como la válvula de una olla a presión. Es decir, es una pequeña pesa que por lo general está baja, o sea, está abajo, cierra la válvula, y cuando la presión excede el límite, es decir, el límite ¿cuál sería? El peso de esta pequeña pesa que se coloca en la válvula. Cuando la presión excede este peso, me levanta la válvula y me permite liberar el gas. El gas, lamentablemente, se libera a la atmósfera. Digo lamentablemente porque me produce un poco de contaminación. El tema es que si yo lo libero hacia otra cañería, estoy en un riesgo si se me llega a tapar la cañería porque el sistema de control no estaría funcionando. Perdón, el sistema de seguridad no estaría funcionando. En caso de que esta válvula de alivio de presión no funcione, existe otro sistema de seguridad que se denomina disco de seguridad. Esto básicamente es una pequeña abertura que tiene el separador con un disco calibrado a una determinada presión. Cuando esa presión se excede, el disco estalla, es decir, el disco se rompe y me permite liberar toda la presión. Este sistema de seguridad es el último, es el que nunca debería ocuparse, pero está por las dudas, ¿sí? Una vez que se rompe el disco de seguridad, la única manera de volver a utilizar el separador es ir hacia la zona del separador y cambiar el disco de seguridad por otro nuevo. Bien. Entonces, tenemos para el control de nivel un flotador. Para el control de la salida de gas, un medidor de presión. Si el medidor de presión no funciona, tenemos la válvula de alivio de presión que nos protege. Y si la válvula de alivio de presión no nos protege, está el disco de seguridad que nos debería proteger. Una vez hablado de todo esto, vamos a hablar de algunas amenazas que hay en los separadores. La espuma, por ejemplo, las emulsiones muy estables. Todos estos elementos me producen un mal funcionamiento. Para evitar la espuma, se colocan las antiespuma. Para evitar emulsiones muy estables, se le deben agregar químicos en la zona de las bocas de pozo o, en todo caso, los manifolds. Los hidratos de gas es un gran problema. El hidrato de gas
y se forma cuando tengo gas y agua juntos a elevada presión. El gas a la elevada, el agua a elevada presión pasa a su estado sólido, es decir, forma hielo, y en la parte interna me acumulan las pequeñas partículas de gas. Esto se adhiere en las paredes y me perjudica el trabajo del separador, además de que es altamente inflamable. Entonces es un problema. La corrosión, como todo elemento de acero, la corrosión es un gran problema, así que la idea es agregarle algunos ánodos de sacrificio para evitar esta corrosión. Después tenemos las parafinas, la parafina es como una cera, para que se den una idea, que viene junto con el petróleo, que también se deposita en las paredes del separador y me dificulta el trabajo. Después los sólidos en suspensión y depositados también, porque me reducen el área de trabajo. Y el flasheado y el soplado. Flasheado se dice cuando yo tengo líquido en la salida de gas, ¿sí? Es decir, en la zona de extracción de niebla no está funcionando y me sale líquido. Y el soplado es cuando yo tengo gas en la salida de líquido, es decir, en la parte de la extracción de líquido, la malla antivórtice y toda esa zona, por ahí me está saliendo gas. ¿Qué significa que yo tenga flasheado o soplado? O las dos. Que el separador está funcionando mal. Es decir, todo lo que he explicado, algo está funcionando mal. Hay que revisarlo entero. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva. En caso de que tengan alguna duda, no tengan problema en consultar. Saludos.